Bien, Pela, ¿quién canta esto, querido mío? No me pongas más cortina, poneme temas musicales, pelado. Que lo parió 450 veces. Perdón. Por favor. Paren las rotativas, esperen. Pobre joven. Están mostrando en cámara el cuerpo del Papa. Yo sé que es parte de un protocolo. ¿Corresponde que todo el mundo vea al Papa muerto? O sea, es que hay todo un tema respecto de eso. Esto que estás viendo acá es todavía la primera etapa de los ritos fúnebres, es la que ocurre en la capilla, en este caso de la residencia de Santa Marta, donde el Papa vivía, si no hubiese sido en la del Palacio Apostólico. ¿Pero por qué lo muestra? Pero escúchame, esto que estás viendo ahora, porque esto que estás viendo ahora obedece a algunas reformas que el propio Papa Francisco hizo respecto del rito funerario. No, pero hay aparte, una constitución apostólica, se llama. Fueron cosas que él pidió para él. Algunas no es que sí y otras no. Algunas sí y otras no. Por ejemplo, esto que estás viendo es un féretro en el que está el Papa ataviado con todas las vestiduras propias de su cargo. Ataviado, me encanta. O sea, es que él hizo algunos cambios, porque si no, acordate lo que fue, si no busca imágenes, a Juan Pablo II. Primer plano. Primer plano. ¿Te acordás? No en un cajón o ataúd, sino en un catafalco, es decir, puesto que tenía los piecitos trabados para no caerse, y además con el báculo. Sí. Fíjate que acá hay esas dos innovaciones. No hay báculo y hay una plataforma, pero no hay catafalco y hay ataúd. Por lo demás, un ataúd simplificado respecto de lo que era el ataúd Eso te iba a decir que fue una de las cosas que quiso hacer ese cambio. Hay todo un tema. Aparentemente, en la filosofía de Francisco, lo que hubo es una adaptación de estos ritos más hacia, una búsqueda más hacia lo religioso y hacia el representante de Cristo en la tierra, y lo espiritual, que la despedida de un hombre poderoso, ¿no es cierto? Bueno, me parece que eso tiene algún sentido. A ver, lo que él quería justamente era dejar este mensaje, que él era uno más como cualquiera de nosotros. Sí, pero la imagen es muy cruda, porque si se fijan, la causa de muerte el hematoma Bergoglio fue derrame cerebral. Sí, el derrame cerebral. Y se le ve un hematoma bastante... Bueno, a ver, se lo podrían haber maquillado, pero no, bueno. Pero para el tanatólogo no debería maquillarlo, Andrés, es verdad lo que dice Juanito. Por eso digo, lo podrían haber maquillado, pero evidentemente no lo hicieron. Seguro eso está hecho y eso es lo que se pudo hacer. Seguramente es lo que se pudo hacer, porque la verdad es que el Vaticano es muy cuidadoso de la forma. A ver, si querés tapar un moretón, lo tapás, En su simpleza o en su simplicidad está pensadísimo. Todo. Igual, al margen de... Hay mucha gente que está comentando acerca de ese hematoma que se ve y demás. Yo quiero sentarme nada más que en el rostro. Tiene una paz. ¿Viste? A diferencia del rostro de ayer, antes de ayer, digamos, en la plaza. Sí. Incluso está deshinchado en relación con lo que está. Y una pregunta, ¿eso se puede lograr con tanatología o tiene que ver con el último? No, eso no se modifica. Okay. Si la persona se va en paz y se le nota... Pues, yo te lo comenté con mi mamá. Sí. O sea, cuando la persona se va tranquila y se va en paz, el rostro le queda así. Ahí les cuento que tenemos en línea ahora a Federico Tabelli, es historiador, politólogo, teólogo, profesor de la Universidad Estatal de Friburgo, en Alemania, y también de la Universidad Católica Argentina. Hola, Federico. Nico en Nacional, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a tu equipo. Bien, muy bien, acá estamos con Tomás y compañía, queriendo entrar un poco en el legado de Francisco, si nos acompañás a eso. Nada, que hagas hincapié en alguna cosa que consideres un cambio profundo que él nos legó, tanto a nivel doctrinario como a nivel de organización eclesial, ¿no? Sí. Bueno, ahora justo yo los estaba escuchando cuando hablaban del féretro, etcétera, ¿no? Si la mancha se veía más o menos, etcétera. Vos fíjate que, bueno, yo no observé ese detalle realmente, pero pienso que también es parte de un poco cómo Francisco fue en todo el último tiempo, o sea, mostrarse como es vulnerable, igual a los demás, ustedes lo dijeron, ¿no? Uno más. Apareció en la basílica, por ejemplo, vestido de entrecasa, ¿no? Él quería ir a rezar a los papas, ¿no? Evidentemente él ya veía un final. Sí. Bueno, él no se ocultó, ¿no? O sea, se mostró como un anciano débil, vulnerable, con las cánulas, ¿no? Es parte de su forma de ser y de su mensaje. Eso, ¿no? Federico, en un punto recuerda el propio... sufrimiento ofrecido, Via Crucis, lo que quieras, de Juan Pablo II, a diferencia de Benedicto XVI, que vivió esa etapa, ¿no es cierto?, retirado. Claro. Bueno, también eso está en relación con lo que vos decías
de lo que tiene, de la vestimenta que tiene puesta, que es esa casulla roja, que es la que se usa para conmemorar las fiestas de los mártires, o sea, de los que murieron por dar testimonio de la fe. Y en el caso de los papas siempre se usa en el funeral esa casulla, se llama ese ornamento, porque los papas, si bien en este caso no es que murió porque lo mataron por la fe, pero sí se toma como esto que ustedes dicen, como un testimonio que da hasta la muerte, ¿no es cierto? Hasta horas antes de morir estaba dando vueltas por la plaza de San Pedro en el papamóvil, ¿no? Bueno, es un poco eso. Federico, Andrea Viso te saluda. Vos sabés que estaba pensando, ¿no?, en esta cantidad de símbolos que nos ha dejado el Papa Francisco, desde el famoso tema de cuando no se quiso poner los zapatos rojos, aquella paloma blanca en esa foto, exactamente, que dio vuelta al mundo, el famoso anillo, que tampoco quiso que fuera un anillo ostentoso como uno estaba acostumbrado a asociar a lo que es la curia, ¿no es cierto? El acercamiento que tuvo también, no solamente con distintos credos y religiones, sino yo estaba recordando cuando tuvo el jubileo, ¿no?, con esa cantidad de chicos y chicas de todo el mundo, y esa chica española que lo interpeló y le hizo una cantidad de preguntas con respecto, a las elecciones sexuales, ¿no? Los chicos que gustaban de chicos, las chicas de chicas, etcétera, etcétera. Y ella ha dicho, yo soy trans, y le había dicho, ¿por qué no podemos comulgar? ¿Qué pasa con la iglesia y nosotros? Y yo recuerdo ese mensaje del Papa que dijo, yo no soy quien para prohibirles la entrada de usted, o sea, yo no soy quien para prohibirle la entrada a nadie. La casa de Dios es la casa de todos, y yo creo que con eso, o aquella pareja que le dijo, nos vamos a casar, ¿qué consejo nos puede dar? Y él dijo, no se vayan a dormir enojados, no dejen que el frío llegue a sus almas. O sea, quiero quedarme con todo eso. Y con otra cosa más que creo que es muy importante, al margen del ataúd que él eligió, ¿no?, cuando dejó todas estas máximas, podríamos decir, medias sanmartinianas, en cuanto a cómo quería que lo despidieran. Y yo digo, no quiso estar a donde estaban todos los papas, él quiso ir a su casa, allí en el Vaticano, que era Santa María de la Mayora, pero un detalle importante. Todos sabemos que el Papa, al margen de que era un gran jesuita, ¿no?, y un gran misionero, él era un adorador de la Madre, de María, de la Virgen María. Yo digo, le dedicó su partida a la Virgen María. Es como ese pastor, podríamos decir, o ese creyente común y corriente como cualquiera de nosotros, que en el momento de la muerte queremos descansar en los brazos de nuestra Madre. Ni más ni menos. Qué lindo lo que dijiste. Bueno, eso que vos decís justamente es una característica, porque él lo que trató siempre de hacer es demostrar como ese rostro humano de la iglesia, ¿no? Es decir, cercano, y sobre todo algo que él, una expresión que utilizaba mucho, que eran las periferias. O sea, visibilizar todo aquello que es despreciado o inclusive descartado, él también usaba esa palabra, por ejemplo, los pobres, los marginados, los migrantes, los refugiados, las minorías, las mujeres. Las mujeres, exactamente, o sea, todos aquellos grupos discriminados, o sea, él siempre iba a llamar la atención hacia esos lugares, ¿no? Ahí Federico, todo esto se nos cuenta muchas veces, ¿no?, como los grandes cambios que produjo Francisco, ¿no? Por ejemplo, en materia, no sé, pastoral, etcétera. ¿Son cambios o son acentos? Porque en algún lugar todo esto estaba en la doctrina social de la Iglesia y en su... ¿O no? ¿Qué es? Bueno, hay cosas que son cambios, hay cosas que son acentos, ¿sí? Por ejemplo, Francisco, por supuesto que se comunicó a través de decisiones y escritos y acciones, pero también mucho a través de gestos y comunicación, que en el nivel, vamos a decir, de una figura tan vista en el mundo, cualquier gesto tiene una trascendencia enorme. Claro. ¿No? Entonces, él viajó, si se acuerdan, cuando recién fue elegido, viajó a Lampedusa, que es una isla en el sur de Italia, donde llegan, digamos, en condiciones de extrema precariedad, personas que vienen desde el África. Y bueno, él fue ahí a visibilizar eso desde el primer momento, ¿no? Eso, ya solo ese gesto es muy, muy elocuente, ¿no? Pero si te tuviera que, insisto con esto para ir a lo concreto, ¿no es cierto? Y en todo caso acompañarlo desde ahí. Algo puntualmente que desde la doctrina, por ejemplo, te haya parecido uno de los más grandes legados de Francisco.
Bueno, él tiene uno tal vez importante, es el darle a la Iglesia una visión, sobre todo en el tema de la autoridad de la Iglesia, una visión más horizontal. Okay. No una visión tan vertical. ¿En Eso qué es está muy de plasmado fondo, eso o sea, puntualmente? ¿cómo pensás que es la Iglesia, no? ¿En los sínodos? ¿Cómo? ¿En qué está planteado eso puntualmente? Porque si no parece una Bueno, abstracción. ¿Cómo horizontalizó el poder? Por ejemplo, eso que vos decís en los sínodos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, reuniones donde se toman decisiones en el Vaticano que habitualmente estaban obispos nada más. Bueno, ahora están sentadas mujeres, laicos, curas, rasos, teólogos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Federico, te hago una consulta porque sabemos, ¿no? Ha trascendido ya que el próximo 6 de mayo estaría arrancando el cónclave, ¿no? Para elegir al sucesor, exactamente, del Papa Francisco. Hay, ¿no? Así como algunos 2, 3 que están dando vueltas, como un poco por ahí los favoritos, dentro de los cuales no sé, está... El que suena, dicen, ¿no? El Así que suena, no sé, suena, no sé. es el que procede justamente de África, y tanto que se viene hablando, ¿no? De las profecías del Papa Negro y toda esa historia. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo lo ves vos, qué pensás que va a pasar, si es que, no sé, cómo ves vos toda esa interna, que uno obviamente la mira desde afuera y todos expectantes esperando que llegue el famoso humo blanco y el nuevo Habemus Papam. Es verdad. Claro, sí. Bueno, mira, dicen que el que entra papa sale cardenal, dice el dicho, ¿no es cierto? Claro. O sea que en general es muy difícil predecir, o estos papables como candidatos no terminan siendo en líneas generales, ¿no? A ver, lo que tenemos ahora es el grupo de los cardenales, que son los que eligen el papa, unas 130 y pico de personas, 136 si no me equivoco, los que pueden elegir ahora. Ese colegio cardenalicio que se llama cambió mucho durante el pontificado de Francisco, porque él no eligió a los, por ejemplo, Venecia tenía, el arzobispo de Venecia era cardenal, fija, vamos a decir. Bueno, él cambió eso. Dijo, no, no, ahora otro tampoco, estas sedes no van más como cardenal, lo hizo de hecho. Y nombró cardenales de lugares nuevos, de Irak, de Irán, de la India, de China, de Oceanía, de Centroamérica, de Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, de África. Un poco dejó prolijito el cónclave para que siga su línea, ¿eso tengo que leer? No, eso no se puede decir porque no es que todo es tan como una especie de fidelidad garantizada, ¿no? Pero lo que sí hay es que es un colegio mucho más heterogéneo, mucho menos europeo que lo que era en los cónclaves anteriores. Por más de que ponerle los italianos son muchos, son 17 en comparación con otros grupos, pero quiero decir, la mayor parte del colegio proviene de fuera de Europa. Entonces, bueno, ustedes dicen quién puede ser, bueno, eso nadie lo sabe, pero hay mucha más multiculturalidad, o sea, si siempre tuvimos sorpresas en el cónclave, yo pienso que en podemos tener más sorpresas porque no sabemos realmente. Ahora con la pregunta tonta de cierre, Federico, y te dejamos descansar, que sé que es tarde por allá. Dale. ¿Crees que pesa esta cosa? Traías recién, André, lo de la profecía del último año. Eso es esotérico, ¿no es cierto? No es. Pero ¿crees que pesa? Mejor tal cosa no, porque se acaba el mundo. Es que para mí no sería una caída del mundo, ¿no? No, pero digo, tiene sentido lo que pregunto. Sí, pero no puede ser en este caso, claro, una caída de paradigmas, cambios radicales como se vienen dando en la Iglesia. Es que en realidad este tipo de profecías también existen, no fueron acentuadas para que ese cambio no ocurra. Claro. Sí, yo creo que, bueno, como en toda reunión donde se toman decisiones para elegir a personas muy importantes, se van formando grupos, ¿no es cierto?, que forman consensos, ¿no? Sí. No creo que, salvo alguna creencia muy particular de alguno de ellos, ¿no?, que si hay un consenso sobre, en este caso, un cardenal africano fuerte, vaya a caer por esa razón, ¿no? Pero, bueno, serán cuestiones personales, ¿no? Sí. ¿Viste Cónclave, la película? Uf, qué película. Buena peli. Sí, yo la vi. No me gustó mucho, pero digo, ¿cuánto danos un porcentaje, cuánto de eso nos cuenta realmente sobre el cónclave? ¿O es puro arte? No la vi, artística? No te puedo decir, pero entiendo que sí, es una película que estuvo bien hecha.
muchas cosas deben ser ciertas, o sea, históricas. ¿no? La que me dijeron que Después, está muy buena. Hay una parte cinematográfica, Eso, por supuesto. Sí. ¿No? La que me dijeron que está muy buena, que trata también sobre este tema, es Ángeles y Demonios. Mira. Que de hecho habla sobre el tema de la rotura. ¿Está buena? La rotura del anillo, del sello, y esto de lo que hicieron hoy, ¿no? De precintar los aposentos del Papa. Bien. Fede, Bueno, gracias. es evidente que ejerce una fascinación Absolutamente. todo claramente, esto, ¿no es cierto? claro. Porque, bueno, es el Papa, es el tema de la muerte y de los rituales. Entonces, bueno, eso ejerce una fascinación. Efectivamente. Federico, un placer haberte escuchado, Bueno, Gracias por un compartir placer esta para tarde mí con estar con nosotros. Un ustedes. beso Gracias. grande, Federico Un Tabel, beso. historiador, politólogo, teólogo, profesor de la Universidad Estatal de Friburgo de Alemania y de la UCA, entre tantos. Qué grande. Nos atendía desde títulos. Alemania, así Sí. que ahí lo... ¿Tienen favoritos ustedes? ¿Han leído Sí. un poco con respecto Juan a Pablo quiénes II. son?